Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Tu Morada presenta la opinión de Celso Eric Garrido del Castillo. Adelante, Celso, muy buenas tardes. Qué gusto saludar a toda la audiencia aquí en NB Noticias, la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Y como cada lunes traemos información de interés para usted. Fíjese bien, en este ambiente futbolero y ya casi a final del Mundial, prácticamente, pues, bueno, ya una semana después del domingo trágico en el cual nuestra selección, pues, jugó de manera perfecta, de manera grandiosa, con el corazón. Y bueno, pues el resultado, pues como diría aquella vieja frase de aquel viejo adagio, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Lo cual, pues podría decir que si bien la derrota no define a un equipo, lo va a definir la capacidad de aprender de ello. Y esto ocurre igual con las empresas y con las personas. Y hoy, con base en ese trago amargo que nos dio de nuevo las copas del mundo, reiterarlos, a reflexionarlos sobre algo que seguramente todos hemos vivido alguna vez, y es ese efecto déjà vu, esa sensación de pensar, esto ya lo había vivido. Y prácticamente no es hablar de ese fenómeno psicológico, sino hablar del déjà vu que vivimos en el fútbol y del que vivimos prácticamente en los negocios. No, claro, no está usted en ninguna parte de sintonía deportiva de aquí de Mar FM, ni nada que ver con especialistas del fútbol que podrían dar clases al respecto, sino que vamos a referirlo a lo que pierde México de nueva cuenta y pierde un partido importante. Y es cierto, al final podemos decir, ah, pues tuvimos mala suerte, el árbitro pues nos perjudicó, en este caso pues no, estábamos más y éramos 11 contra 10 y no pudimos, el rival fue mejor, sí, definitivamente. Y sin embargo, lo que podemos definir es qué pasa cuando algunas selecciones sucede con esa parte y empiezan a modificar y se les ve la grandeza, ¿eh? Y prácticamente es cuando tenemos que ver qué hacen diferente a lo que nosotros hacemos. Y yo les puedo decir, ¿no? Por la edad, he vivido tantas veces esto mismo que pareciera una receta de cuando podemos llegar a más, regresamos a lo mismo. Y no importa si fueron, si no hicieron, si esto vuelve a ser repetitivo. Y la pregunta es, ¿qué venimos haciendo igual que produce el mismo resultado? Y entonces habría que analizar, y no lo he visto, no lo escuché en toda la semana, y creo que, bueno, pues el fútbol va cambiando y obviamente va dejando la noticia atrás, pero no he visto que la federación o alguien y todo el cuerpo técnico se sienta a revisar el partido, que analice bien qué errores, cuáles fueron esas jugadas que tuviesen y por qué perdimos o por qué se falló. ¿Y en qué momento dejaron de jugar como equipo, etcétera? ¿Por qué tenían que jugar así, hacia arriba, etcétera? No sé, tantas preguntas que bien valdría la pena hacer 1000 preguntas para encontrar 2000 respuestas que ayudaran a que esas 2000 respuestas fueran efectivas para cambiar. Porque al final, si no entienden por qué se pierde, lo más probable, y no quiero ser voz de profeta radio escucha, pero es que vuelvan a perder de la misma manera. Y aquí aparece el efecto de Yabo. El siguiente partido va a llegar, el siguiente mundial va a llegar y el mismo error se va a volver a repetir. Y esto tiene una analogía con los negocios de la misma manera. Yo le podría decir que hay muchos emprendedores que llegan y pierden una y otra vez clientes, pero nunca preguntan por qué. Siempre es alguien que está culpando, alguien que está haciendo que no funcione el producto. Y bueno, pues es culpa de todos, menos mi culpa. Y en siguiente vez vamos de nuevo a ese emprendedor entusiasmado, va y vuelve a iniciar el negocio y de nueva cuenta vuelve a fracasar, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, es como esperar un resultado diferente cuando hago las mismas cuestiones. Entonces, inclusive podemos decirlo que hay equipos de trabajo que tienen conflictos constantes y siempre encuentran un culpable, pero la parte fundamental es, ¿encontraste el culpable o encontraste la causa? Y entonces esa sensación del error, del fracaso, etcétera, aparece como un déjà vu de decir, esto ya lo viví. Y no es casualidad, querido Radio Escucha, es consecuencia
de no haber aprendido. Fíjese bien, aprendido sería la paz. El fracaso nos enseña, nos ilustra, nos educa. Y esa es la parte que tendríamos que entender. En el fútbol, un entrenador inteligente no solamente va a preparar el siguiente partido, va a entender por qué falló en ese partido, por qué lo eliminaron, cuál fue la causa de tenerlo, inclusive los jefes de ese entrenador, para que saber qué está pasando, qué estamos haciendo mal, para no volver a ocasionar el mismo error y tener ese mismo efecto de déjà vu. En los negocios es lo mismo, querido Radio Escucha, tiene que ser así. Después de perder esa venta importante, después de fracasar en ese negocio, habría que pensar por qué fallé, cuáles son las causas para que yo ataque las causas. No vaya a decir, ay, pues bueno, le echamos ganas, esto fue pues, mal, la situación económica, el mercado, todo es culpable menos yo. Entonces, prácticamente tendríamos que analizar qué es la causa. Y eso es algo muy profundo de hacer, con un análisis muy claro y la parte más difícil para cualquier persona, que es encontrar tus errores. Y eso es lo que nos enseña la derrota. Porque, repito, las derrotas son muy costosas, pero son más costosas si no aprendemos de ellas y volvemos a pagar con la misma lección. Recuerde, los campeones de fútbol no ganan porque nunca pierdan. Hoy ganan porque convirtieron cada derrota en información, cada punto en verlo. Hoy vemos una selección francesa ama del fútbol, totalmente gloriosa, el equipo que liderea las ligas europeas, pero hay un porqué. Nadie se ha preguntado por qué juegan tan bien, por qué tienen tantos jugadores elite. Bueno, pues hay un análisis atrás de eso, hay una consecuencia de algo que vieron una causa y en lo cual pues está viéndose ese resultado. Y eso es también cuando las empresas triunfan, cuando ven en qué se equivocaron, cuando analizan la causa, modifican la causa y van hacia adelante. Entonces, es el momento de que cada error se convierta en un cambio de estrategia. Al final, el verdadero déjà vu no consiste en sentir algo que ya pasó, consiste en reparar esos mismos errores, porque si no, nunca nos vamos a detener a reflexionar. Así que hoy los invito, queridos escuchas, a hacer una pausa antes de correr hacia el siguiente partido, hacia el siguiente cliente o hacia el siguiente proyecto entusiasmado. Deténganse un momento, revisen la jugada, analicemos la estrategia y preguntémoslo cómo podemos hacerlo mejor. Quien mejora, evoluciona. Y quien evoluciona, deja de vivir el mismo partido una y otra vez. Me despido con esta frase, mi estimado Jorge Luis. El éxito no pertenece a quienes nunca caen, sino a quienes convierten cada caída en una oportunidad para levantarse con más inteligencia y determinación. A todos, queridos radioescucha, siga en sintonía de NB Noticias bajo la conducción de Jorge Luis Malpica Ortiz, que tiene mucha información de interés para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y siga pasándola bien, que sea exitosa esta semana. A todos y cada uno, carpe diem. Nos vemos pronto, Jorge Luis. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en Prevención y Previsión Financiera. Tu Morada presentó el comentario de Celso Eric Garrido del Castillo. Tu Morada, servicios de prevención y previsión financiera. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.